Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Por su gracia, Iglesia Cristiana Reformada les da la bienvenida en este sábado 20 de febrero a nuestra tercera clase de soteriología. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a comenzar nuestra clase en esta noche. Amado Señor, bendecimos una vez más tu santo nombre. Agradecemos que estés en medio nuestro para guiarnos, para dirigirnos y para enseñarnos. Gracias por Cristo, nuestro amado Señor y Salvador. Gracias por el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, quien nos ilumina la palabra, quien nos enseña paso a paso y día a día. Colocamos este tiempo delante de ti y pedimos que en todo, Señor, seas glorificado. Gracias, Cristo, por tu bondad y tu misericordia sobre nuestras vidas. Bendito sea tu nombre para siempre. Amén. Bien, mis amados hermanos, en nuestra tercera clase de soteriología, en esta noche vamos a ver acerca de el decreto divino. Y el texto que encontramos como base para iniciar nuestra clase está en el Salmo capítulo 2, versículo 7, que dice: yo publicaré el decreto. Y aunque era un decreto dado desde la eternidad, y aquí se refiere exclusivamente a la aparición de Cristo, la encarnación de Cristo, porque dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces vamos a darnos cuenta que el decreto hace parte de lo que Dios ha establecido para el mundo que Él ha creado y para cada una de sus criaturas. Partiendo del hecho de que el Dios en el cual creemos es un Dios perfecto e infinito en sabiduría, infinito en poder, y por eso es totalmente impensable que ese Dios que es sublime, que es majestuoso, pues haya creado un mundo sin que tuviese ese plan perfecto, ese plan bien delineado como lo vemos día a día, que este mundo es perfecto a pesar de todas sus imperfecciones en todas las cosas, y las leyes que lo regulan son perfectas. Y ese mismo plan que Dios detalló, contempló cada una de las cosas en su más mínimo detalle, solamente para este mundo, sino para cada una de nosotros sus criaturas. Como seres humanos, nosotros también, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestras limitaciones, sin embargo, siempre somos propensos a planear lo mejor posible cada una de nuestras cosas, nuestras actividades. Aún pensamos en el día de mañana y estamos pensando qué vamos a hacer, o de pronto qué ropa nos vamos a poner, dónde vamos a ir a almorzar, y cosas como esas que pueden ser superfluas, pero que nos indican que siempre estamos pensando hacia el futuro y queremos tener las cosas establecidas. Pero a pesar de que muchos se opongan a la palabra predestinación o la predestinación, en teoría todos la practicamos de una u otra manera en nuestro diario vivir. Planeamos cosas como estudio, comida, viajes, ¿sí? Y aún consideramos insensatos a aquellas personas que no planean con anticipación las cosas. ¿Sí? Le decimos: ¿por qué no lo pensó? ¿Por qué no lo planeó con anticipación? ¿Por qué dejó que las cosas cogieran vuelo? ¿Por qué dejó todo para lo último? ¿Por qué no lo planeó? Y eso indica que siempre estamos viendo hacia el futuro y quisiéramos tener todo planeado y determinado, aunque sabemos que es un imposible. Casos específicos lo vemos cuando alguien planea construir, por ejemplo, un edificio. En el caso de un arquitecto, primero lo ve en su mente, ve el terreno y dice: aquí se puede hacer tal edificación con tales especificaciones, y él empieza a trazar y a crear aún los más mínimos detalles antes de que se inicie la obra, la plasma, y por eso vemos que ya cuando se empieza la obra, para el arquitecto es algo que ya está terminado, él ya lo planeó, ya determinó cada una de las cosas.
Y así sucede con diferentes profesiones, como el comerciante que dice voy a vender, voy a hacer, voy a ganar, voy a ir a tal lugar, o el abogado, el agricultor, cuando siembra la semilla, ya está pensando es en el fruto que va a producir, en la utilidad que va a tener. Y todo eso hace parte de todos los seres racionales e inteligentes que tendemos a mirar hacia el futuro y a tratar de planear nuestra vida de alguna manera. Por eso es que un universo sin decretos es algo totalmente irracional, es algo totalmente espantoso. Es como tener un automóvil que va en la oscuridad sin luces, sin conductor, ¿sí? Eso sería totalmente absurdo. Por eso es que el universo y todo lo que existe debe ser regido por decretos bien establecidos por Dios. Aunque hablamos de decretos, sin embargo, nos vamos a dar cuenta que solamente existe un decreto en el que Dios estableció todas las cosas. Vamos a definir inicialmente lo que significa esa palabra decreto, y vamos a tomar la definición que nos da la Confesión de Fe de Westminster. Dice de la siguiente manera: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. No vamos a entrar a definir cada uno de estos términos porque ya en su momento lo estudiamos cuando vimos también la Confesión de Fe de 1689. Todo esto lo entendimos como la predestinación. Entonces, el decreto de Dios, de una manera sencilla, es su propósito o su determinación respecto a las cosas futuras. Y como decía hace un momento, no son los decretos, es uno solo: hacer todo para su propia gloria. A partir de eso se desprenden entonces sus planes, sus propósitos, como medio para lograr ese decreto eterno, primario o principal. Hay un decreto, pero dentro de ese decreto, pues obviamente lo constituyen muchos planes, muchos propósitos, muchas obras que Dios realiza a través del tiempo. Entonces Dios decretó cómo ha de funcionar todo lo que va a suceder, lo previó con exactitud sobre cada una de sus criaturas, como lo hizo el arquitecto, como lo hace el ingeniero. Entonces Dios planeó perfectamente cómo ha de funcionar cada parte de su infinita creación, pero lo planeó para su propia gloria. Todas las cosas fueron hechas, como nos dice la palabra, para su propia gloria, para la gloria de Dios. Aunque nosotros hablamos como si hubiera muchos decretos, porque nuestras mentes realmente solo pueden pensar en ciclos sucesivos de cosas, a medida que surgen los pensamientos, las ocasiones, las oportunidades, o en referencia a los diferentes objetos de su decreto, los cuales, siendo muchos, nos parece que requieren un propósito diferente para cada uno. No, para Dios fue algo único, en un momento de la eternidad o en la eternidad pasada. Para nosotros siguen siendo hechos sucesivos, hechos constantes o hechos permanentes o hechos por ocurrir. Sin embargo, para Dios ya todo eso está establecido de una manera clara. Por eso es que hay una gran diferencia entre Dios como el creador y nosotros como sus criaturas. El conocimiento de nosotros es gradual, ¿sí? Cada día aprendemos, cada día rectificamos. Sin embargo, en el caso de Dios, el conocimiento no procede de una manera gradual o por etapas, como sí sucede con nosotros. Vamos a ver un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 15, Hechos capítulo 15, versículo 18. Dice de la siguiente manera: dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, que hace conocer, y ahora para ese momento lo hizo conocer, pero eso ya estaba establecido
desde tiempos antiguos. Entonces las escrituras mencionan los decretos de Dios en muchos pasajes y usando muchos términos, como vamos a ver. Por ejemplo, la palabra decreto se encuentra, como vimos en el Salmo capítulo 2, versículo 7. En Efesios 3:11, voy a leerlo de la versión que usamos normalmente, que es la Reina Valera de 1960. Aquí dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? En otros pasajes, en otras versiones encontramos a su determinación eterna, y aquí dice a su propósito eterno. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice de la siguiente manera: a este entregado por el determinado consejo, en otros dice determinado consejo y providencia, y anticipado conocimiento o providencia. Entonces, dése cuenta que hay muchas maneras para referirnos al decreto divino. En Efesios, por ejemplo, en el capítulo 1, el versículo 9, dice de la siguiente manera: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, según lo que Él quiso hacer, el misterio de su voluntad, algo que nosotros no conocíamos y que nos fue revelado. Cuando vamos a pasajes como el de Romanos 8:29, que tomamos como base para hablar acerca del ordo salutis o del orden de la salvación, allí vemos que Él nos predestinó, nos llamó, y al finalizar dice que nos va a glorificar. Todo eso hace parte de lo que conocemos como la predestinación. Nos predestinó y luego nos llamó, algo que hizo desde la eternidad. También esos decretos de Dios son llamados sus consejos. Ya cuando vemos digamos, cuando dividimos ese decreto en varias partes, lo que significa que si eso procede de Dios, pues esos consejos son sabios. Son llamados también su voluntad, pues para hablarnos de que Dios no está sujeto a ninguna otra autoridad, no está sujeto absolutamente a nadie, es su soberana voluntad, actúa según su propio deseo, su propio beneplácito, como leíamos. Por eso es que en el proceder divino la sabiduría está siempre asociada con la voluntad. Y por lo tanto se dice que los decretos de Dios son el consejo de su voluntad. Lo que Él decidió, lo que Él determinó, lo que Él quiso desde antes de la fundación del mundo. Entonces, eso fue algo que ocurrió, obviamente, desde la eternidad pasada. Por eso los decretos de Dios están relacionados con todas las cosas futuras, sin ninguna excepción. Todo lo que es hecho en el tiempo, en nuestro tiempo, fue predeterminado antes del principio del tiempo, en la eternidad pasada. Entonces, lo que ahora nos corresponde a nosotros entender con respecto a lo que tiene que ver con la soteriología es esa relación que hay entre ese decreto divino con la salvación. Podríamos entonces preguntarnos cuál es ese orden lógico del decreto de la salvación eterna. ¿Cuál es el orden lógico del decreto de la salvación eterna? No el ordo salutis, sino cómo fue que Dios decretó la salvación allá en la eternidad. Ahora, hace ya un buen rato nosotros entendimos que nuestro Dios es el Dios del pacto. En la eternidad pasada, cuando hablamos del pacto intratrinitario, ¿no? En la eternidad pasada, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pactaron entre ellos nuestra redención. Allá en la eternidad pasada, lo que conocemos como el pacto intratrinitario, ¿sí? Por eso es que la muerte de Cristo no fue el plan B, no fue el plan emergente de Dios, sino que todo estaba determinado, fue entregado por el consejo divino, con su beneplácito.
y fue todo esto determinado antes de que el mundo fuera creado. Veamos algunos pasajes que nos hablan acerca de esto para que lo recordemos. El primero de ellos se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 19 y 20. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, fuimos comprados con ella, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Algo que estaba determinado o destinado desde antes de la fundación, pero manifestado en un determinado tiempo, en nuestra temporalidad, ¿no? En el tiempo en el que se va desarrollando la historia. Y hay otro texto que encontramos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 8, que dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Aunque Cristo vino, murió en la cruz, ya para el Padre ya ese hecho había acontecido. Por eso el sacrificio de Cristo es siempre presente para el Padre, siempre eficaz cada vez que el pecador es llamado al arrepentimiento. Entonces, para nuestro estudio de la doctrina de la salvación, vamos a ver entonces las dos más importantes posturas que se han desarrollado en torno a la salvación y el decreto eterno. Y aquí nos vamos dando cuenta cómo cada una de las cosas que hemos visto a través del tiempo comienzan a relacionarse. Vemos la razón por las cuales la estudiamos y su aplicación, y vamos a darnos cuenta que la escritura es una sola unidad en donde todo lo doctrinal está de acuerdo, en donde ninguna cosa es contraria a otra. Vamos a hablar de algunos términos un poquito extraños para nosotros, que seguramente es la primera vez que usted los escucha. El primero de ellos se llama el supralazarianismo. Supralazarianismo. Y el segundo es el infralazarianismo o subsalarianismo o postlazarianismo. Hasta a mí se me dificulta pronunciarlo, no es fácil. Vamos a dejarnos con supralazarianismo e infralazarianismo. Vamos a ver entonces en qué consiste. Vamos a definir de dónde salen estas dos palabras. La palabra lapsus es una palabra que viene del latín y que significa caída. Recuerde que cuando alguien se equivoca dice tuve un lapsus, ¿sí? Realmente lo que está diciendo es tuve una caída, tuve una dificultad, tuve un problema, pero en este caso vamos a darnos cuenta que eso está relacionado con el pecado, con la caída del ser humano. Nosotros lo utilizamos más coloquialmente para cualquier incidente que se nos presenta. Y el prefijo supra significa antes, o sea, antes de la caída. Cuando hablamos del supralazarianismo, estamos hablando de algo que ocurrió antes de la caída. Y los prefijos infra, sub y pos significa después. O sea, el infralazarianismo significa después de la caída. O sea, ¿cuándo fue o qué relación tiene la salvación? ¿En qué orden se estableció la salvación allá en ese decreto de Dios? ¿Fue antes de la caída o después de la caída? ¿Sí? De pronto podemos decir nosotros, a mí no me interesa si fue antes o después, lo importante es que Dios estableció salvarme, pero es importante que analicemos un poquito esto. Entonces, ya vimos que supralazarianismo significa antes de la caída y infralazarianismo significa después de la caída. O sea, la pregunta es, ¿antes o después de la caída qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo se predestinó la salvación y la reprobación? ¿Cuándo Dios hizo su elección de salvación y reprobación? ¿En qué momento? ¿Antes o después del decretar la caída en pecado del ser humano?
porque eso también hace parte del decreto divino. No fue que eso fue algo que ocurrió sin que Dios lo supiera. Aún la caída del ser humano está dentro del decreto divino. Pero Dios determinó salvarnos antes de que decretara que el hombre iba a caer o después de que decretara de que el hombre fuera a caer. Entonces eso es lo que vamos a ver, la relación entre ese decreto y la soteriología. Ahora, es bien claro para nosotros, pero no para la mayoría, que Dios y solo Dios es quien elige a quienes han de ser salvos. Y a otros simplemente no los elige. Así de sencillo. Recuerde que en el tema de eligió en las 7 etapas de la salvación que vimos que ese elegir tenía unas características, ¿sí? Y vimos que realmente son dos, que esa elección de Dios es libre, soberana, es verdadera. Vamos a ver por qué esa elección es verdadera, para que podamos entender la importancia de en qué momento se decretó la salvación del ser humano. Ahí encontramos numerosos pasajes, pero vamos a leer algunos de ellos. Vamos a leer el primero, el que está en Marcos capítulo 13, versículos 22 y versículo 27. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible, lo cual se da como una imposibilidad. Es imposible que los verdaderos creyentes puedan ser engañados. Y dice el versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Entonces se habla de los elegidos, de los escogidos de parte de Dios. Vamos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Elegidos según la presciencia de Dios. Esa elección es algo verdadero, eso es una de las características, es cierta, es verdad. Dios lo estableció. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 47. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién los añadía? El Señor. ¿A quiénes? A los que habían de ser salvos. No escogió a todos, todos habían escuchado el mensaje, ¿sí? Por eso creemos en esa obra soberana de Dios. Vamos a Romanos capítulo 9, el verso 22 y 23. Dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Entonces habla de unos vasos de honra y unos vasos que no son honrosos, ¿sí? Los vasos de ira. Entonces vemos que esa predestinación, esa elección es verdadera, pero también es libre. ¿Por qué? Porque en su soberanía Dios tiene la autoridad y todo el derecho, y por consecuencia es libre de elegir a quien solamente Él quiera. Es su libre elección. Ahí nosotros no participamos, y fue algo que ocurrió desde la eternidad pasada. Encontramos nosotros ese pasaje de Romanos capítulo 9, en donde a partir del versículo 9 se nos habla de lo que Dios hizo con respecto a los hijos que concibió Rebeca. Dice, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho
ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Vimos este pasaje de una manera muy extensa cuando estudiamos el capítulo 9 de Romanos. Y en el versículo 20 al 22 dice: más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Bien, no vamos a entrar en mayores detalles. Simplemente tener en cuenta estas dos características de la elección, que es verdadera y que es libre, para retomar nuevamente lo que es el decreto y su relación con la salvación, con la soteriología. Entonces, nadie puede decir que Dios es de ninguna manera injusto, que hay injusticia cuando Dios decide establecer a los que han de ser salvos y a los que no han de ser salvos, porque si toda la humanidad era merecedora de su justa y de su santa ira, entonces el hecho de que Dios haya decidido rescatar a unos cuantos que Él mismo elige, no solo es bueno, sino que es misericordioso en extremo, porque todos nosotros merecíamos sencillamente el juicio y la condenación. Pero esa no es la cuestión en el día de hoy. El punto es que, como ya lo entendimos, Dios planea cada mínimo detalle con una eternidad de anticipación. Nosotros no existíamos, ningún ser humano existía. Y eso quiere decir entonces que nuestra salvación la planeó toda de antemano. Y eso incluye, pues obviamente, toda la historia del ser humano. La creación, la caída en pecado del ser humano, la elección de unos a salvación, la reprobación de otros de entre toda esa humanidad, la cruz de Cristo como medio de salvación, o el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario, el llamado a salvación de los elegidos. Pero en medio de todas estas cosas, ¿cuál es el orden lógico y bíblico de esto? ¿En qué orden se dio? ¿Cómo fue que Dios lo decretó? Dios decretó salvar al hombre antes o después de la caída. A eso es lo que nos estamos refiriendo con estos dos términos que estamos estudiando en el día de hoy, ¿sí? El orden lógico, no el orden cronológico, porque no podemos sujetar a Dios al tiempo. Recuerda, el tiempo de Dios es el tiempo kairos, el de nosotros es cronos, va sucesivo, minuto a minuto, segundo a segundo, ¿sí? Esto se decretó, fue en la mente de Dios, en la eternidad pasada. Por lo tanto, ese tiempo no entra en esa ecuación. Para Dios no existe ese tiempo. Él es sencillamente eterno, no está sujeto como nosotros a ningún tiempo. Ahora, el supralazarianismo nos da el siguiente orden lógico. O sea, dijimos que hay dos posiciones con respecto a esta. Esta es la primera. O sea, los que dicen que Dios decretó la salvación antes de la caída. Entonces ellos dicen que las cosas se dieron de la siguiente manera. Dios elige en la eternidad pasada a los que son salvos, elige reprobar al resto de la humanidad, crea al ser humano, ¿sí? O sea, decreta crear al ser humano, permite la caída, provee la salvación en la cruz, llama a salvación a los elegidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que defienden los que dicen que Dios decretó la salvación antes de la caída del ser humano. Se cuenta que
Eso vendría a ser el punto número 4. Y ya Dios ha elegido, ya ha reprobado, luego viene la creación, luego viene la caída, pero Dios ya ha establecido por anticipado eso, quienes van a ser salvos y quienes no van a ser salvos. Hay muchos hermanos que toman esa posición. Uno de los mayores exponentes es un teólogo llamado Vincent Chung, y él enseña que el supralazarianismo pues le da más gloria a Dios. Él dice lo siguiente: Dios creó a los selectos y los réprobos porque Él deseó manifestarse a sí mismo y ser glorificado a través de ellos. Aunque los reprobados no glorifiquen conscientemente a Dios, Él se glorifica a sí mismo a través de ellos por medio de lo que Él los causa a hacer y lo que Él hace en ellos. Él es glorificado por medio de los selectos en su salvación y los reprobados en su condenación. Pareciera lógico, pareciera obvio, sensato, de que aquí se exalta de que si Dios lo hizo de esa manera, pues va a recibir una mayor gloria. Sin embargo, el infralazarianismo se apega al siguiente orden lógico. O sea, los que creemos que Dios decretó la salvación después de la caída. Entonces se habla del siguiente orden: la creación del ser humano. Dios decreta la creación del ser humano, permite la caída, elige a los que han de ser salvos, por eso estamos hablando de después de la caída. También decreta reprobar a los demás, provee la salvación en la cruz y llama a los elegidos. El infralazarianismo es defendido por teólogos de la talla, por ejemplo, de Louis Berkhof, quien sugiere que el decreto de Dios de permitir la caída lógicamente precede a su decreto de elección. Así es que cuando Dios escogió al elegido y pasó por alto al no elegido, Él los contemplaba como criaturas caídas, ya habían caído. O sea, en ese decreto de Dios ya habían caído. Ahora, en muchos lugares conocen a los calvinistas que se apegan al supralazarianismo, o sea, a los que dicen que Dios decretó antes de que el hombre cayera quiénes habían de ser salvos y no habían de ser salvos, como hipercalvinistas o fatalistas, ¿sí? Porque esta postura da una impresión muy fatalista de Dios. No importa, el hombre no puede hacer absolutamente nada, ya Dios decretó todas las cosas, sencillamente desde la eternidad. ¿Sí? Hay un fatalismo determinado desde el momento en que Dios decretó todas las cosas. ¿Sí? Este nombre, pues, de hipercalvinista lo recibieron de los arminianos. Pues obviamente los arminianos no están convencidos de la total soberanía de Dios. Aquí no se da lugar, el hombre no puede hacer absolutamente nada, cualquier esfuerzo del ser humano es totalmente innecesario. Pero a los calvinistas que nos apegamos al infralazarianismo, muchas veces se nos reconoce como calvinistas moderados. Voy a mostrarle una tablita en donde vamos a comparar las dos posiciones frente a estos puntos. Entonces, el supralazarianismo, o sea, los que dicen que Dios decretó la salvación antes de la caída, entonces hay un decreto de salvar y condenar, ¿sí? Luego hay un decreto de crear elegidos y condenados, mientras que el infralazarianismo, nosotros decimos que Dios crea a los seres humanos aún sin elegir. ¿Sí? En ambos hay un decreto de permitir la caída, pero en el supralazarianismo ya el hombre ha sido creado, y el hombre antes de ser creado ya
ya se ha determinado quién es elegido y quién es condenado. Luego hay un decreto de salvar y condenar. Dese cuenta que en el infralazarianismo viene después de la caída, mientras que en el supralazarianismo está inicialmente salvar y condenar. Se coincide entonces también en que hay un decreto de proveer la salvación en la cruz, en ambas maneras de ver ese decreto. Y también se coincide en el hecho de que es Dios quien llama a los elegidos. El asunto está es en qué momento Dios decide salvarnos. Ahora, nosotros hoy no vamos a terminar el debate que lleva siglos dándose entre calvinistas, infra y supra. Desde que la primera confesión de fe reformada, la de Westminster, se redactó, viene dándose esta controversia. Nosotros sencillamente lo estamos viendo como una manera de conocer la historia, de que si vemos esos términos sepamos a qué se refiere. De esto no depende la salvación, gracias a Dios, sino que debemos tener la información y saber que esto sigue siendo parte de un debate teológico de muchos siglos, ¿sí? La mayoría de las confesiones históricas, confesiones de fe histórica, realmente fueron muy cuidadosas en no usar un lenguaje que favoreciera alguna de esas posiciones. Sencillamente Dios decretó la salvación del ser humano y en ese mismo decreto también está la caída del ser humano. Históricamente, la gran mayoría de los cristianos de fe reformada histórica como nosotros, nos apegamos al infralazarianismo. ¿Sí? Y parece que obviamente fue la posición de los reformados, por lo que se puede ver, por ejemplo, en la redacción de los cánones de Dort, en el artículo 7, que dice lo siguiente. Este es un documento muy importante, seguramente en algún momento lo vamos a ver con mayor detalle, porque es un documento muy completo, un resumen también doctrinal, que permite aclarar muchos de los debates teológicos que se dieron en el tiempo de la Reforma. Dice los cánones de Dort en el artículo 7. La elección es un propósito inmutable de Dios por el cual Él, antes de la fundación del mundo, de entre todo el género humano caído por su propia culpa, de su primitivo estado de rectitud en el pecado y la perdición, predestinó en Cristo para salvación por pura gracia y según el beneplácito de su voluntad a cierto número de personas, no siendo mejores o más dignas que las demás, sino hallándose en igual miseria que las otras, y puso a Cristo, también desde la eternidad, por mediador y cabeza de todos los predestinados y por fundamento de la salvación. Aquí se nombra todo lo que vimos en ese orden lógico, pero no se dice en qué momento se da cada cosa. También dice, y a fin de que fueran hechos salvos por Cristo, Dios decidió también dárselos a Él, llamarlos y atraerlos poderosamente a su comunión por medio de su palabra y Espíritu Santo, o lo que es lo mismo, dotarles de la verdadera fe en Cristo, justificarlos, santificarlos y finalmente, guardándolos poderosamente en la comunión de su Hijo, glorificarlos en prueba de su misericordia y para alabanza de las riquezas de su gracia soberana. Un excelente resumen. Entonces, podemos ver esto conforme a lo que está realmente escrito en la palabra. Dios determinó, Dios estableció. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos a leer estos últimos textos para poder concluir nuestra clase en esta noche. Romanos capítulo 8, versículo 30, dice la palabra. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Hay un llamamiento, hay un proceso desde la eternidad
a partir del momento en que somos predestinados, pero no se habla de en qué momento pues el hombre iba a caer, en qué momento estaba decretada esa caída del ser humano. Bien, vamos a primera a los Corintios capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Se dice que hubo una escogencia. Había una caída, pero no se nos dice exactamente, ¿sí? Pero sí, de alguna manera se percibe a través de estos textos que ya había una condición previa del ser humano, una condición de pecado, una condición de separación, ¿sí? Dios escogió ¿de dónde? De lo débil, ¿sí? De lo necio del mundo, de lo vil del mundo, de lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo su plan lo hizo perfecto. No estuvimos en la eternidad para saber qué sucedió, pero lo que nos parece de pronto más lógico, más sensato, más racional, al menos desde nuestra finita manera de pensar, es que la escogencia de Dios para salvación fue posterior a la caída del ser humano, en ese decreto divino. Y vamos a leer este último texto que se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Misterios que no vamos a lograr entender y comprender aquí en nuestra vida terrena. Pues bendecimos el nombre de Dios, nos gloriamos en él, nos regocijamos en la salvación que ahora poseemos y en el poder tratar de entender en lo posible cómo es que ese Dios perfecto, maravilloso, que hizo todas las cosas con orden y con sabiduría, nos escogió, nos predestinó. Y ahora hacemos parte de su pueblo y estamos en ese proceso de santificación y estamos con la convicción y la seguridad de que el que comenzó la buena obra la va a terminar y que un día vamos a ser glorificados. Qué bueno es nuestro Dios realmente. Bien, todo esto hace parte pues de lo que involucra el estudio de la soteriología. Ver cómo se desarrollaron las cosas, en qué orden, al menos tratar de entender que Dios todo lo hizo con conocimiento, con sabiduría. Bien, mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, recordarles que mañana es el día del Señor, mañana nos reunimos para bendecir y glorificar el nombre de nuestro Dios. Si usted lo hace de una manera virtual, entonces para que prepare todas las cosas desde ya y podamos dedicar ese buen tiempo para bendecir y glorificar al Señor. Bien, mis amados hermanos, oremos a nuestro Dios. Hoy tuvimos algunos problemas técnicos, pero usted está viendo esta clase en diferido. Espero que la disfrute y espero que haya sido de bendición. Bien, oremos a nuestro Dios. Nuestro amado Señor, te damos gracias en esta noche. Una vez más bendecimos, glorificamos y enaltecemos tu santo nombre. Gracias por tu fidelidad, gracias porque todo lo has hecho con perfección, con sabiduría, con entendimiento, con consejo sabio, con predeterminado consejo, con una voluntad perfecta. Gracias porque allá en la eternidad pasada nos incluiste a nosotros dentro de aquellos que en un momento determinado llamarías para salvación. Nos regocijamos
y nos alegramos en el Dios nuestro. Bendito su santo nombre para siempre y por siempre. Mis amados hermanos, el Señor me les bendiga grandemente. Nos veremos mañana con la ayuda del Señor. Bendiciones para todos.